Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Gestión Pasiva, Estrategias en tiempos de turbulencias. En este webinar vamos a contar con Ignasi Viladesau, director de inversiones de MyInvestor. Ignasi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Clarisa, y buenas tardes a todos. Bueno, pues nada, antes de comenzar, me gustaría comentaros que en la presentación de hoy no podréis conectar el micrófono ni el vídeo. Si tenéis dudas o preguntas, las podéis plantear como siempre a través del chat y al término de la sesión abriremos un turno de preguntas a los asistentes en el que iremos leyendo pues, todas estas preguntas o dudas que nos hayáis ido dejando. Y bueno, luego comentaros también que la presentación de hoy va a constar de una pequeña introducción en la que repasaremos pues, cuáles han sido los acontecimientos que han sacudido los mercados en los últimos meses, cuáles son las principales estrategias que tienen los inversores a su disposición. Y después de esta presentación, pues vamos a conocer la visión de Ignasi Viladesau, que como os comentaba es el director de inversiones de MyInvestor, que nos comentará un poco bueno, pues cuál es su visión sobre algunas cuestiones que le vamos a plantear relacionadas con estos temas. Y finalmente, pues como os decía, abriremos ese turno de preguntas en el que bueno, pues os aclararemos todas las dudas o las cuestiones que os hayan surgido a lo largo de la presentación de hoy y en relación con el tema que nos ocupa, ¿no? Que como os decía, pues son las estrategias que podemos llevar a cabo con nuestra cartera en tiempos de turbulencias. Así que si os parece, empezamos ya con la presentación. Vamos a ver. Ahora. Bien, si hay cualquier problema a la hora de ver bien las diapositivas o no pasaran o lo que sea, pues me comentáis. Y bueno, pues como os decía en un principio, el título que le hemos puesto al webinar de hoy es Gestión pasiva, estrategias en tiempos de turbulencias. Lo de las turbulencias casi no hace falta ni que os lo explique. Yo creo que en los últimos meses todos somos conscientes de, bueno, pues de todas estas cosas que nos están pasando, que están afectando a los mercados, que están afectando a nuestras carteras, pero que como veremos más adelante, pues pueden ser un reto especialmente importante para aquellos inversores en fondos indexados. Bueno, pues la presentación la haré yo, Clarisa Sekulic, responsable de educación financiera en MyInvestor, y también contaremos con Ignasi Viladesau, director de inversiones de MyInvestor, al que luego, como os decía antes, formularemos algunas preguntas específicas para hilar un poco más fino, ¿no? Con respecto a estos conceptos y a estas ideas que vamos a ir desarrollando a modo de introducción en la presentación. Vamos a ver un poco qué es lo que está sucediendo en los mercados, cómo impacta esto en el inversor, qué emociones le suscitan este tipo de acontecimientos y cómo reacciona, ¿no? cuando suceden estas cosas, cómo le afecta el pánico, cómo le afecta la euforia. También cuáles son las principales estrategias que se pueden desarrollar cuando los inversores nos vemos en situaciones muy extremas, como las que se puede dar en circunstancias como las actuales. Veremos también un concepto muy importante que yo creo que todos deberíamos tener muy claro porque entenderlo bien puede ser decisivo a la hora de tomar una decisión u otra, que es el concepto de market timing. Y vamos a ver también cuáles son los riesgos, ¿no? que implica jugar a esto del market timing. Finalmente vamos a ver también cuál es la evolución de la bolsa en el largo plazo y por qué se dice aquello de que la bolsa es el activo más rentable en el largo plazo. Y acabaremos, nos reservamos la última diapositiva de la presentación para hablar de bueno, pues cuál es nuestra oferta de producto en carteras indexadas. Bien, pues comenzamos con la situación en los mercados. Bueno, pues ni que decir tiene, ya muchos de vosotros sabéis perfectamente que en los últimos meses se han producido caídas, bueno, pues relativamente importantes, no como las que se produjeron a raíz del COVID hace 2 años, pero bueno, sí caídas importantes en los mercados bursátiles, ¿no? Una corrección pues, que se ha visto particularmente acentuada por la invasión rusa de Ucrania. La guerra
de Ucrania es una de las incertidumbres que rodean a los mercados. Pero bueno, no es la única, ¿no? También nos vemos en un entorno de inflación al alza, una inflación que ya había empezado a asomar la cabeza a raíz de la reactivación económica post-COVID y que, bueno, pues con el tema de Rusia y demás, pues se ha trasladado a las materias primas y ha hecho que suba con más fuerza, hasta el punto de que el IPC, ¿no?, este indicador que nos permite medir la inflación en España, en términos interanuales se situaba, rozaba el 10%, el 9,8%, con datos a cierre de marzo. Y las perspectivas, al menos en el corto plazo, no son halagüeñas. Ya en el medio y largo plazo hay más optimismo, porque se prevé un poco la intervención de los bancos centrales para ponerle freno a la inflación, pero en el corto plazo pues, parece ser que la inflación se va a mantener en niveles altos, lo cual pues, es muy preocupante para el inversor, porque sabéis que todo lo que sea inflación es pérdida de poder adquisitivo. Ese dinero que no movemos y que tenemos ahorrado, pero que sufre este efecto de la inflación, pues es como si tuviésemos una polilla en el armario que nos estuviese royendo las prendas y que cuando vamos a querer recuperar ese dinero en el futuro, pues nos va a valer menos, ¿no? Nos va a permitir comprar menos cosas, lo que implica pues, más necesidad todavía de invertir el dinero o incluso de asumir más riesgos, ¿no?, para que ese dinero genere una rentabilidad suficiente como para por lo menos batir a la inflación. Y bueno, luego, como os decía, los bancos centrales, pues efectivamente, una de sus funciones principales, o directamente la principal, es combatir la inflación, pero claro, ahora mismo se encuentra en una situación muy delicada, ya que, bueno, pues también hay perspectivas de una recesión económica y las herramientas que tienen los bancos centrales para combatir la inflación son las opuestas a las que tienen para combatir la recesión económica, con lo cual si apuestan por una cosa, pues dejan un poco en segundo plano la otra, ¿no? Nos vemos en un entorno muy complejo, que es esa palabra que seguro que habéis oído todos muchas veces, la estanflación, que de cara a los bancos centrales pues es difícil de gestionar. Y todo esto tiene un impacto también en la renta fija. La renta fija es un activo tradicionalmente muy conservador, que tiene una volatilidad, unos altibajos más reducidos, ¿no?, que los que experimenta la bolsa, con lo cual pues, suele ser el activo preferido de los inversores con un perfil de menor tolerancia al riesgo. Pero claro, en el entorno actual en el que se prevé esa subida de tipos de interés precisamente para combatir la inflación, pues la renta fija sufre mucho, ¿no? Las cotizaciones de la renta fija, ya sabéis que la renta fija cotiza en los mercados, exactamente igual que la renta variable. Y la renta fija, a la hora de cotizar, pues recoge esta expectativa de subida de tipos que ya es real en el caso de Estados Unidos, y entonces le afecta muy negativamente. De hecho, ahora nos encontramos en un entorno para la renta fija que es particularmente negativo si se analiza toda la serie histórica. Entonces, en resumen, la situación en los mercados, pues bueno, es complicada además para diversos tipos de activos y entran en juego incertidumbres pues que los expertos o los agentes del mercado pues no son capaces de dirimir con claridad, y esto afecta, como es lógico, a todos los inversores, pero afecta de una manera más particular a los inversores en gestión pasiva, es decir, a los inversores en fondos indexados, ya que este tipo de productos, pues claro, como el gestor no tiene margen para frenar las caídas, el gestor de un fondo indexado se limita a reproducir lo que hace un índice, a imitar el comportamiento de un índice, pero si ese índice está bajando, está cayendo, el gestor no tiene margen de maniobra pues para ver qué compañías de las que integran ese índice puede hacerlo mejor en estos tiempos tan turbulentos, o para posicionarse en aquellos sectores que son más defensivos. Pues ahí el gestor va a tener que reproducir igualmente lo que haga el índice, y si el índice está cayendo, pues igualmente estará cayendo el fondo sin que este gestor tenga margen de maniobra. En este sentido, la gestión activa, bueno, pues tiene esta ventaja, ¿no? Otra cosa es que luego pues el gestor efectivamente sea capaz de utilizar este margen de maniobra para hacerlo mejor que el mercado. Pero bueno, sí que es cierto que los fondos de gestión activa, por ejemplo, los fondos de bolsa de gestión activa, pues en tiempos como los actuales, el gestor sí que puede intentar frenar un poco esa caída, ¿no? y buscar esos valores que son más defensivos o incluso que nadan a contracorriente en épocas bajistas como la actual. Bueno, pues nos encontramos ahora con este gráfico
que seguro que habéis visto todos muchas veces, que es un gráfico que se ve un poco de una manera conceptual cuál es el impacto que tienen las emociones en el inversor. Y es que, como sabéis, las emociones, los sesgos cognitivos afectan muchísimo a la hora de invertir. Todos pensamos que somos seres perfectamente racionales cuando invertimos, cuando compramos, cuando vendemos, pero lo cierto es que nos pueden, a todos, además, en muy buena medida las emociones. Entonces, como podéis ver, tenéis una curva, ¿no? Un gráfico que representa un poco como una hipotética evolución de las bolsas, y podéis ver que cuando las bolsas están subiendo, pues predomina el optimismo, la excitación, la emoción e incluso la euforia, ¿no? Cuando las bolsas están en lo más alto y acumulan varias sesiones, una temporada de subidas, pues los inversores ven esas subidas en la bolsa, ven que hay buenos tiempos para la bolsa y entonces pues predomina la euforia. Y ahí es donde todo el mundo pues está comprando. Sin embargo, como podéis ver arriba, ¿no? Que pone máximo riesgo, es en momentos como este donde es más arriesgado invertir, porque precisamente al haber experimentado ya toda esa subida previa a los mercados, pues los inversores estarían entrando en el punto más caro. ¿Qué pasa? Que después viene una corrección bursátil. Eso desencadena ansiedad, negación, temor, desesperación e incluso pánico en los inversores. Cuanto más caen las bolsas, más miedo se genera en los inversores, que a su vez venden más, lo cual precipita todavía que haya más caídas. Es un círculo vicioso. Y entonces se llega a un punto que es el de abatimiento total. Ahí lo veis abajo del todo. Podríamos encontrarnos ahora más o menos pues en esta parte, ¿no? de caída de la curva, en la que los sentimientos que predominan son negativos, de pánico, de abatimiento, de desesperación. Y sin embargo, como podéis ver en el gráfico, este es el momento de máxima oportunidad, porque verdaderamente es ahí donde las cotizaciones de los valores van a estar más baratos, más atractivos, o sea, más baratas, más atractivas, y donde se están generando verdaderamente oportunidades de compra, ¿no? O sea, es el problema que tiene al final invertir mirando por el retrovisor. O sea, uno cuando quiere comprar ya está caro, y sin embargo, bueno, pues cuando vende, pues ya se ha llevado por delante toda la caída. Esperadme un segundito, porque veo aquí que Ignasi, ¿has levantado la mano? Por error. Ah. Perdona. No, Vale, no, perfecto. perdón. De Error todos de modos, ya usuario. sabéis que si hubiera cualquier problema en Ahora. la presentación, no se viera bien, no se me oyera bien, tuviéramos cualquier problema de audio o de vídeo o lo que sea, pues me lo comentáis sin problemas. Bueno, pues continuamos. Y vamos por aquí. Perfecto. Bueno, pues este gráfico de las emociones, que insisto, obviamente no es un gráfico real, es un gráfico conceptual, tenedlo muy en cuenta, porque si os fijáis, se puede aplicar a un montón de las situaciones que hemos vivido de correcciones, de caídas, de miedo generalizado en los mercados, ¿no? O sea, a medida que se va produciendo esta euforia, los inversores van comprando más y más, pero ya van comprando caro, y al revés, cuando se producen situaciones como la actual en la que ha habido una corrección de los mercados, pues se va generando este sentimiento de miedo, de pánico, de abatimiento, y entonces los inversores venden cuando ya se han comido todas las caídas y se están perdiendo precisamente pues, las mejores oportunidades de compra. Bien, entonces, ¿cuáles son las 4 grandes alternativas, las 4 grandes estrategias que tiene a su disposición un inversor en general y en concreto en momentos como el actual, ¿no? que son los que suscitan más dudas a los inversores, que a lo mejor quieren huir de esas pérdidas, ¿no? O no se sienten nada cómodos viendo qué es lo que está pasando en sus carteras? Bien, la más obvia es vender. Ves que están cayendo las bolsas o que están cayendo la renta fija, y entonces pues te entra el miedo, ese miedo del que hablábamos en el gráfico anterior, que además hay toda una ciencia que es el Behavioral Finance, que analiza cómo afecta a las finanzas la psicología humana, ¿no? Y las emociones, o sea que esto es algo completamente generalizado. Bueno, pues como os decíamos, una de las alternativas es vender. Esto implica salir del mercado de forma temporal para atajar las pérdidas.
Decimos de forma temporal porque a priori estaríamos hablando bueno, pues de inversores que realmente quieren tener posiciones en bolsa o en renta fija, que quieren invertir, pero que consideran que las circunstancias actuales son, bueno, pues un tanto peliagudas, no quieren asumir todas estas pérdidas y entonces deciden temporalmente salir y esperar a que escampe el temporal para volver a entrar. ¿Qué pasa? Pues que si no aciertas con el momento ya no de salida, sino de reentrada a los mercados, o sea, cuando tienes que volver a invertir otra vez, cuando tienes que volver a comprar otra vez, pues puede ser que te pierdas muy buena parte del rebote, ¿no? de los mercados o de las bolsas. Con lo cual esta estrategia puede llegar a resultar contraproducente si no se sabe hacer bien o si no se tiene pues, ese tino o esa suerte a la hora de volver a entrar a los mercados. Segunda opción, mantener. Esto, bueno, pues los inversores que tienen su vista puesta en el largo plazo y que son conscientes de que en el corto los mercados pueden sufrir turbulencias más o menos acusadas, pero que al final todo acaba corrigiéndose y acaba retomando la senda alcista, pues pueden optar por no hacer nada. Históricamente los mercados atraviesan baches, pero pues históricamente también pues hemos visto que esos baches se corrigen y a largo plazo pues todo tiende a volver a esa senda positiva, ¿no? Una tercera alternativa sería un poco una mezcla de las otras dos, ¿no? Que es, bueno, voy a vender, pero no voy a venderlo todo. O sea, voy a reducir posiciones en bolsa, que es el activo de más riesgo, pero no voy a reducirlas a cero, es decir, no voy a salir del todo del mercado. Esta opción puede ser interesante para aquellos inversores que en circunstancias actuales pues descubren que han subido un nivel de riesgo que es más alto del que realmente están dispuestos a tolerar. Pues oye, a lo mejor tienes una cartera que está integrada 100% por fondos de renta variable o incluso, esto es un caso que se da mucho, hay inversores que todo su dinero lo tienen en un solo fondo indexado o en dos fondos indexados. Normalmente pues el S&P 500 o el MSCI World. ¿Qué pasa? Que cuando vienen fuertes correcciones en la bolsa, pues claro, experimentan esas pérdidas al 100%, ¿no? sin ningún tipo de contrapeso y ahí es donde se dan cuenta de que a lo mejor pues, no deberían tener un porcentaje tan elevado de renta variable, ¿no? Que su verdadero perfil de riesgo es otro. Entonces, en ese caso, pueden replantearse su estrategia, su asset allocation, ¿no? su proporción renta fija, renta variable y equilibrarla de un modo que se ajuste mejor a su verdadero perfil de riesgo. Y luego tenemos la opción más arriesgada o más apta para aquellos inversores con más tolerancia al riesgo, ¿no? al riesgo renta variable, que es comprar. Es decir, las personas con esta tolerancia al riesgo pueden aprovechar la corrección actual para elevar sus posiciones en renta variable, para comprar más o para elevar incluso ese porcentaje de renta variable en sus carteras, aprovechando que las valoraciones actuales son más atractivas, porque como veíamos en ese gráfico anterior, pues es precisamente cuando cunde el pánico, cuando todos los inversores pues venden pues llevados por el miedo, donde se generan más oportunidades de compra. Bien, ahora vamos a hablar de ese concepto del que os mencionaba antes en el índice, que es un concepto que es clave a la hora de tomar la decisión de inversión entre las 4 grandes estrategias que os mencionaba, que es el concepto de market timing. El market timing, este anglicismo, a lo que se refiere es a una estrategia con la que se busca acertar con el mejor momento de entrada o de salida del mercado, intentando anticipar el próximo movimiento de los precios. Es decir, es la estrategia con la que intentamos saber cuándo tenemos que comprar en bolsa o cuándo tenemos que vender, o cuándo tenemos que comprar un fondo de inversión y cuándo tenemos que vender, ¿no? O sea, intentas anticiparte a lo que van a hacer los mercados para escoger el momento oportuno y hacer eso tan complicado de comprar barato y vender caro, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto del market timing, esto de acertar con el mejor momento de entrada o salida del mercado, está comprobado que es muy, muy complicado, pero ya no solamente para los inversores de a pie, para los inversores particulares, sino incluso para los más expertos, ¿no? Y si te equivocas con el market timing, corres el riesgo de perderte los mejores días de la bolsa, ¿no? Lo que hablábamos antes de ese rebote que experimentan las bolsas después de los malos tiempos y de las caídas. Cuando viene el rebote, pues todos aquellos que salieron porque no querían seguir asumiendo pérdidas, para cuando quieren volver a incorporarse al mercado, pues ya se han perdido buena parte del repunte, ¿no? Y entonces a lo mejor no han sido capaces de evitar las caídas o han evitado un pequeño porcentaje de las caídas y sin embargo sí que se han perdido
buena parte de las ganancias porque se han perdido esos primeros días en los que el rebote es muy importante en las bolsas, ¿no? Con lo cual, intentando frenar las pérdidas, al final te has perdido tantas ganancias que te ha salido rana, ¿no?, la estrategia. De hecho, en palabras de Peter Lynch, que es uno de los grandes gurús de las finanzas, se ha perdido más dinero intentando prever las correcciones y protegiéndose frente a ellas que sufriéndolas realmente. Bien, aquí os ofrecemos dos gráficos. Estos nos los ha elaborado Ignasi, que seguro que si tenéis dudas luego nos los puede explicar en mayor detalle. Pero bueno, en términos generales, lo que podéis ver en estos dos gráficos es que puntualmente, en periodos muy concretos, puede ser que el market timing te dé buen resultado. Es decir, pues puede ser que en un periodo determinado, y si tienes esa suerte o esa capacidad para acertar con el mejor momento de entrada o de salida, pues oye, seas capaz de batir al mercado representado en la figura del índice, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda vemos que en un periodo muy específico, pues frente al índice mundial de renta variable, pues una estrategia de market timing pues ha podido ser capaz de batir al índice. Pero en el largo plazo, esto de ganarle esto de acertar recurrentemente con el mejor momento de entrada y el mejor momento de salida, está comprobado que es muy difícil. O sea, en el largo plazo, o sea, puedes tener suerte o puedes tener tino una vez, pero en el largo plazo es complicado que el market timing sea capaz de batir a los índices. Ahí veis en un periodo más largo, ¿no?, desde 2001 hasta 2021, en los últimos 20 años, cómo el índice al final acaba situándose por encima de la estrategia market timing. Con lo cual, es más rentable en el largo plazo, sale más a cuenta quedarse invertido, quedarte como estás, y además es la estrategia más sencilla, cosa que también es algo a valorar para aquellos inversores que, bueno, pues que no cuentan con los conocimientos suficientes o no quieren directamente tener que estar gestionando su cartera y estar preocupados pensando cuál es el momento en el que tendría que salir y cuál va a ser el momento en el que tenga que volver a entrar, sino que, bueno, no hay nada más sencillo que no hacer nada, ¿no? Eso, qué duda cabe. Y luego quería aclarar también con vosotros esto que estamos comentando siempre de que la bolsa es el activo más rentable en el largo plazo. Cuando se producen turbulencias como las actuales, altibajos, uno de los argumentos que ponemos encima de la mesa es, bueno, si miramos a largo plazo, la tendencia va a ser positiva, con lo cual tenemos que aguantar el chaparrón ahora, tenemos que ser capaces de estar por encima de esas turbulencias que se están produciendo en el corto plazo, porque en el largo plazo la tendencia va a ser alcista y vamos a cosechar los frutos de nuestra inversión. ¿Qué hay de verdad en estas afirmaciones? Bueno, en el gráfico de la izquierda es un gráfico de nuevo conceptual, en el que es simplemente para representaros gráficamente, seguro que muchos de vosotros habréis visto este gráfico ya, cómo la renta variable en el corto plazo sufre oscilaciones muy acusadas, pero cuanto más vas ampliando ese plazo, cuando esos días, a medida que esos días se van convirtiendo en meses y luego en años y luego en décadas, menores son esas oscilaciones en el conjunto del total y más clara y acusada es esa tendencia alcista. Con lo cual, pues hay que tener esa visión no de lo que está ocurriendo en estos días, sino que si verdaderamente nuestro horizonte temporal es a largo plazo, pues hay que mantener la vista en largo plazo y ser conscientes de que el comportamiento de la renta variable es un poco este, ¿no?, el del gráfico que os ponemos aquí a la izquierda. De todos modos, para explicaros un poco que los datos históricos también avalan esta idea, os añadimos también este otro gráfico, que es de un informe en el que se analiza toda la serie histórica, el comportamiento de las diferentes clases de activos, bueno, no solamente en los últimos 50 años, sino incluso en los últimos 100 años. Y ahí, pues bueno, se puede ver cómo la rentabilidad de las grandes clases de activo, ¿no?, la renta variable, equity, la renta fija, los bonds y las letras del Tesoro americano a corto plazo, el efectivo, como si dijéramos, la liquidez, descontado el efecto de la inflación, es decir, la rentabilidad real de estos activos, pues bueno, fue del 6% anualizado en el caso de la bolsa. Si hablamos de los últimos 50 años, el 5,3 si hablamos de los últimos 100 años, y la rentabilidad de la renta fija o de la liquidez pues se situaría por debajo. Es decir, si miramos a largo plazo,
pues verdaderamente la renta variable lo tiende a hacerlo bien y tiende además a hacerlo mejor que otras clases de activos. En este gráfico no aparece, pero también hay diversos estudios que introducen también estadísticas sobre el oro, que seguramente sea algo que también tenéis vosotros en la cabeza al ver esto, ¿no? Oye, ¿y el oro cómo lo ha hecho? El oro tampoco es capaz de batir a la renta variable, creo que ni siquiera la renta fija en periodos largos. A lo mejor puntualmente puede suponer un escudo contra la inflación y luego pues también equilibra, ¿no?, los riesgos porque está descorrelacionado con otros activos, pero en cuanto a rentabilidad, en el largo plazo, según la serie histórica, no hay nada que sea más rentable que la renta variable. Y bueno, y por último, nos reservamos esta última diapositiva para hablarnos de, bueno, pues de las carteras de fondos indexados que tenemos en MyInvestor. Nosotros tenemos 5 carteras con diferentes asset allocation, es decir, con diferente proporción entre los fondos indexados de bolsa y los fondos indexados de renta fija en función de los perfiles de riesgo del cliente. El perfil de riesgo más conservador, con menos tolerancia al riesgo, sería la cartera clásica, que es aquella que tiene mucho más peso en renta fija que en bolsa, y de ahí va aumentando el peso de la bolsa hasta la cartera heavy metal, que es la que es 100% bolsa. Ahí en la tabla podéis ver bueno, pues que las rentabilidades desde el lanzamiento de estas carteras, que se lanzaron en junio de 2020, menos la metal, que se lanzó en noviembre de 2020, bueno, pues las rentabilidades son bastante positivas, incluso teniendo en cuenta pues, las caídas de los primeros meses del año. Las comisiones también son muy, bueno, son muy imbatibles en relación con el resto de nuestros competidores. La comisión de gestión es del 0,15 y la de custodias del 0,15 también. El TER de los fondos de la cartera es muy reducido, entre el 0,13 y el 0,15. El mínimo para invertir en ellas es bastante asequible, desde 150 euros. Y luego, bueno, pues estas carteras no solamente están diseñadas para proporcionar una diversificación adecuada al nivel de riesgo de cada inversor, sino que además pues, nosotros como RoboAdvisor nos encargamos de hacer los rebalanceos de forma sistemática para que el nivel de riesgo siempre sea el adecuado para el cliente. Se pueden programar aportaciones mensuales y además el 20% de este asset allocation está posicionado en activos ISR, es decir, en activos que cumplen con los principios de la inversión socialmente responsable. Bueno, pues esta sería la presentación que queríamos haceros un poco, pues como os decía, a modo de introducción, para entrar un poco en materia, para que veáis un poco qué es lo que estaba pasando últimamente, cómo nos puede afectar, qué estrategias tiene a su disposición el inversor y ojo, cómo nos afectan las emociones y qué peligros tiene todo esto del market timing. Ahora ya las preguntas difíciles las vamos a hacer a Ignasi. Y después ya sabéis que leeremos pues, las dudas, las preguntas que nos hayáis ido dejando en el chat, así que no os preocupéis que la idea pues, es ir aclarando todas las cuestiones que os hayan ido surgiendo. Pero bueno, para empezar con estas preguntas, Ignasi, en un contexto de incertidumbre como el actual, decíamos que el inversor puede tomar varias decisiones, vender, mantener, comprar. Ahora bien, ¿cómo puede saber cuál de estas 4 grandes opciones es la más adecuada para él? Bueno, pues, a ver, yo como me gusta pensar en las inversiones en objetivos, entonces todo depende un poco de tu objetivo. Al empezar a invertir, uno debería pensar para qué. Entonces tengo X euros para dar la entrada del piso dentro de 5 años, otros X euros para la jubilación dentro de 30 años. Entonces, para mí, depende del objetivo, la respuesta es una u otra. En el caso de la jubilación, para mí está clarísimo. Yo no aconsejaría a nadie vender porque le faltan 30 y pico años. En el caso de comprar, pues si es parte de tu plan, de tus aportaciones mensuales o ya programadas, pues yo que sé, cada 6 meses con la paga extra o lo que sea, si es parte de tu plan, pues sí, sin duda, hay que seguir con el plan. Esa es mi visión. La pregunta que a veces hacen es, bueno, hay que doblar, hay que aportar más cuando acaba de caer un 5%. Pues a mí en general no me parece mal siempre y cuando pienses que puede caer otro 5, otro 10. Entonces, si esto te agobia, si pensar que si le das al botón y cae 5 o 10,
te vas a quedar como ahogado sin el colchón de seguridad, entonces no hagas esa aportación adicional. ¿Vale? Ese es mi punto de vista. Entonces, bueno, hemos visto mantener, si tu objetivo sigue siendo a medio plazo, que yo defino arbitrariamente 3 años o más, comprar más adicionalmente a las aportaciones ya programadas, sí, pero solo si te sientes cómodo que puede caer al día siguiente, y vender. Esa es la gran pregunta, ¿no? Siempre que preguntas a un robo-advisor, nadie dice, no, vender nunca, siempre mantener, comprar más. Pues yo creo que hay algunos casos en los que tiene sentido vender. O más que vender, pues reducir el riesgo, traspasar a un fondo monetario, que es como vender, pero sin aflorar las pérdidas o ganancias fiscales, ¿no? Esto yo creo que tiene sentido, que es de los 4, es como rotar, pero el caso extremo. Y ahí pondré un ejemplo, ¿no? Si yo tenía, mi objetivo era en 5 años comprarme un piso, yo tenía 25.000 y quería llegar a 80.000 poniendo 500 al mes, que es un plan factible si tengo una cartera de alto riesgo. Entonces, bueno, puede que el 4.º año haya sido un año espectacular en bolsa y hoy hacia mi objetivo. Entonces, en este caso, yo sería un gran, yo daría soporte a la idea de traspasar a un monetario o a un fondo de bajo riesgo, porque ¿para qué te vas a quedar un año más si ya estás en tu objetivo? Entonces, para mí, la situación en la que tiene sentido vender, pues las hay, pero esta situación tiene mucho más que ver con tus objetivos financieros que con la incertidumbre del mercado. Ahora continuamos con las preguntas, Ignasi. Simplemente aclarar, que además me lo comentan algunos de los asistentes en el chat, que hay una errata en la presentación, en la parte de las carteras, os decíamos, o sea, ahí aparecía que los datos eran a cierre de febrero de 2021, son a cierre de febrero de 2022. Es decir, son datos no a cierre del mes pasado, sino del anterior, pero bueno, de 2022, no de 2021, vamos. Bueno, y en la página web están a fin de marzo. Están a fin Lo de marzo, digo, bueno, pues... lo digo porque si alguien tiene curiosidad mes a mes, año a año, o sea, en la página web hay mucha información que en general no ponemos en la presentación porque para no agobiar, pero en la web hay un montón de datos desde 2008, creo. Sí, mira, voy a poneros el link que lleva a la parte de carteras indexadas en nuestra web y así, bueno, así podéis ver los datos más recientes de las rentabilidades e incluso una información más detallada de las carteras, de cómo se construyen, de las comisiones y de todo lo demás. E incluso si queréis ir viéndolo a medida que vamos sacando adelante estas preguntas y demás, pues luego pues igual podéis hacer preguntas a propósito, ¿no?, de alguna de las cosas que podáis ver ahí. Bueno, Ignasi, siguiendo con las preguntas, los inversores con un perfil más conservador, ¿no?, los que tienen más aversión al riesgo, pues están pasando momentos muy difíciles últimamente, ¿no?, porque están asumiendo pérdidas en lo que va de año y son inversores que muchas veces no toleran, ¿no?, las pérdidas, no conciben incluso que asumiendo una estrategia conservadora puedan tener siquiera que asumir pérdidas, ¿no? Y sin embargo, pues esto está siendo así debido al mal comportamiento de la renta fija. ¿Esto es normal, Ignasi? ¿Y qué alternativas tendrían estos inversores? Pues sí, tienes razón. Eso es evidente que es poco usual. Bueno, no es evidente, pero realmente si miramos los datos vemos que es poco usual. Desde los años 1970 ha habido solo 5 años en que la renta fija ha tenido rentabilidades negativas. Si miramos un índice como, por ejemplo, el Global Aggregate, que es un índice global diversificado de renta fija, para no escoger, digamos, nada raro, el más diversificado. Y en estos 5 años, si miramos en detalle cada uno de ellos, en los que ha habido rentabilidades negativas, 2022 es el único donde las pérdidas están ya rozando casi el 10%. O sea que lo primero que hay que decir es que esto es poco usual, ¿vale? Entonces, ¿hay alternativas? Pues sí, y a mi entender depende bastante del horizonte temporal, ¿no? La fecha de corte que yo uso son 3 años, entiendo que es arbitraria, pero bueno, para dar una orden de magnitud está bien, ¿no? Pensar 3 años o 2 a 4 años, si es más que eso, pues yo ya creo que es medio plazo, y entonces que lo que el inversor tiene que apreciar es que ahora hay mucho más valor en la renta fija.
comparado con apenas hace unos meses. La renta fija corporativa europea, por ejemplo, estaba dando ingresos recurrentes cercano al 0% en verano pasado. O sea, literalmente, a agosto de 2021, la renta fija corporativa no daba ingresos recurrentes. Comprabas un bono y te daba cero digamos, de TIR. Y en cambio ahora los ingresos recurrentes están más elevados del 1.6, o sea, te da más de 1.6. Para la renta fija americana, pues las cifras también son bastante espectaculares, daba menos del 2% en agosto y ahora da más del 3,6%. O sea, si tienes la capacidad de estar invertido varios años y puedes esperar a que el ciclo de subida de tipos se consolide, la renta fija, de hecho, ahora tiene más valor que hace unos meses. Eso, la primera cosa, ¿no? Si tienes el margen, los 3 años, pues quedarte invertido en este mismo activo de renta fija va a valer la pena. Eso para mí está bastante claro. Sin embargo, hay alguien que dice, bueno, es que mi horizonte de inversión es más corto plazo, es un año. Entonces, en este caso yo diría que yo no, en un año no puedo decir que la renta fija, digamos la subida de tipos se haya estabilizado. Eso es bastante difícil de decir. Pero lo que sí está claro es que hay productos adecuados, como pueden ser la renta fija a muy corto plazo, ¿vale? Esto es una categoría de fondos de Morningstar y que, bueno, en nuestro buscador también se puede filtrar ahí. Y en este caso, pues la observación es similar. Así como este tipo de fondos o esta subclase de activo no generaba ingresos recurrentes en verano, de hecho tenían TIRs negativas, o sea, había una pérdida certera cuando invertías, ahora tienen ingresos recurrentes del 1%. Es decir, se espera que a un año vista generen ingresos recurrentes positivos, que esto es algo muy importante porque hacía mucho tiempo que no sucedía. Uh-huh. Y bueno, luego hay otra tercera opción que a lo mejor se están planteando algunos de los inversores, sobre todo pues esos que tienen un perfil pues con más aversión al riesgo, ¿no? Y que no acaban de ver claro esto de que hay que esperar hasta el futuro y mirar a largo plazo, que es quedarse en liquidez. Es decir, pues a lo mejor no invertir en renta fija, porque la renta fija también está asumiendo, tiene turbulencias, sino directamente no invertir, quedarse con tu efectivo, tu cuenta corriente y esperar bueno, pues a que la situación sea más clara. Pero claro, nos encontramos en un entorno, como explicábamos antes, en el que la inflación se encuentra en niveles actualmente muy elevados. Otra cosa es si son sostenibles o no, pero que actualmente, bueno, pues rozan el 10%, ¿no? ¿Hasta qué punto, Ignasi, es una opción no invertir y quedarse en liquidez? ¿Estamos abocados a asumir más riesgo del que normalmente querríamos asumir? Yo, conforme ibas diciendo eso, decía, yo creo que tiene sentido estar invertido siempre tengas tu colchón, digamos, el colchón de por si acaso. Eso yo creo que hay que tenerlo siempre, incluso cuando todo está subiendo. Da igual, este colchón de por si acaso todos los deberíamos tener, y este puede ser muy pequeño, pues si los dos trabajamos, ¿no? Mi esposa y yo, y creemos que es poco probable que nos quedemos en el paro a la vez, pues entonces con un colchón pequeño igual ya tiras. Pero si tienes pues la situación de que solo uno trabaja de modo estructural, y además imagínate que el que trabaja pues sus ingresos son muy cíclicos, es, no sé, un monitor de esquí, que todo depende de esas 8 semanas, pues ahí el colchón de liquidez, de efectivo, tiene que ser mucho más grande, y eso yo creo que todas las familias deberían tenerlo. Dicho eso, lo que no es colchón, yo creo que hay que invertirlo. Y de nuevo mi opción, yo creo que se me ve mi sesgo, ¿no? Pero aunque sea alguien que tenga súper poco apetito al riesgo, la renta fija a corto plazo, esta oportunidad de que los tipos estén positivos, o sea, los tipos alemanes positivos, hay un montón de gente que llevaba muchísimos años esperando eso. Es decir, el hecho que haya activos de bajo riesgo, porque es a muy corto plazo, duraciones muy bajas, y que te den algo de dinero, yo no digo, no te vas a hacer rico, pero igual te dan 0,5, 1%, pues bueno, eso es mejor que cero.
de modo que, aunque no tengas nada de apetito, hay algún producto por ti. Y de hecho, bueno, si nosotros somos agnósticos, como sabes, o sea, nos da un poco igual arquitectura abierta, comprar lo que quieras, pero en el abanico de productos hay productos de 5 estrellas Morningstar que tienen los TERES más bajos del mercado, ¿no? De 4 puntos básicos, 0,04. O sea, que no será por comisiones, la verdad. Sí, bueno, ya sabéis que en MyInvestor, aparte del RoboAdvisor de carteras indexadas, además de eso, tenemos una plataforma de fondos para aquellos de vosotros que os queráis crear vuestra propia cartera vosotros por vuestra cuenta. Y en esta plataforma de fondos impera la arquitectura abierta, es decir, tenemos casi 2.000 fondos, gestión activa, indexados, de todas las gestoras, de todas las boutiques, de todos los tipos y con todos los niveles de riesgo. O sea que, bueno, pues ahí seguro que incluso los más aversos al riesgo podéis encontrar fondos que encajen un poco con vuestras necesidades, porque como dice Ignasi, cualquier cosa es mejor que cero, ¿no? Que aunque sea un 0,5 o un 1. Y luego ya la última pregunta, Ignasi, y pasamos a las dudas de los asistentes. Sabemos que es imposible predecir lo que van a hacer los mercados, ni nosotros ni nadie, que más quisiéramos, pero en líneas generales, más o menos, ¿cuál es tu previsión en el corto o medio plazo, en general? ¿Qué crees que puede suceder para las principales clases de activo? A ver, para mí lo que hemos visto claro estos últimos meses es que especialmente la Fed, pero en general los bancos centrales, ya ven que la inflación es un problema, ¿vale? Que es una diferencia. El año pasado muchos bancos centrales decían que eso era algo transitorio y que sin hacer nada se iba a pasar. Entonces yo creo que se han puesto las pilas y ahora la inflación es el enemigo número uno. De modo que ya han empezado a subir tipos, la Fed y muchos otros bancos centrales, Europa un poco por detrás, pero en todo caso han dado indicaciones de que van a hacer la política monetaria más restrictiva para que la inflación baje. Esto históricamente ha funcionado. Históricamente, cuando se suben tipos o cuando en general la política monetaria es más restrictiva, conlleva una desaceleración de la inflación, que eso pues es bueno para todos. También lo que comentabas, conlleva una desaceleración de la economía en general y eso pues no es tan bueno. Lo que quiere decir es que yo creo que 2022 va a ser un año complicado a renta fija e incluso para una cartera diversificada va a ser complicado, mientras que 2023 debería ser un año bastante más placentero, especialmente para la renta fija, ¿no? La renta variable, por su lado, yo creo que va a fluctuar bastante entre pequeños periodos de casi euforia, como tuvimos un par de semanas en marzo, donde parecía que la guerra pues, en los mercados la ignoraban, y luego periodos en que los inversores pues, lo veían todo gris. Yo creo que esta fluctuación va a depender de si los mercados creen que la desaceleración económica es solo eso o si nos vamos a recesión, ¿vale? Porque la renta variable es sensible a eso, a las recesiones. Entonces, bueno, mi caso base es volatilidad alta, pero rentabilidades positivas a partir de 2023 seguro. En 2022 yo creo que va a ser complicado, incluso para carteras diversificadas, o sea, no moneda al aire, yo no me pondría la mano al fuego, para nada. Bueno, pues nada, ya si os parece, entramos en el turno de preguntas, los asistentes. Voy a comenzar un poco pues, a ver estas preguntas que nos habéis ido dejando en el chat, pero por supuesto se puede seguir formulando nuevas preguntas en el chat y las iremos leyendo. Bueno, pues la primera que nos hacen, Ignasi, es en este entorno inflacionista, que a su vez lleva aparejado un entorno de subida de tipos de interés, si puede afectar negativamente a futuro a los fondos indexados. Yo creo que esto lo ha respondido un poco cuando has comentado cuál es tu previsión para las diferentes clases de activo, ¿no? Que a la renta fija pues no le favorece demasiado las subidas de tipos de interés y la renta variable pues depende, ¿no? De qué perspectivas tenga para el crecimiento económico los mercados. Pero no sé si quieres añadir algo más en el sentido de, bueno, pues del inversor en fondos indexados, cómo le pueden afectar estas tendencias. Sí, yo lo que diría es que en estos periodos tan turbulentos es donde los nombres de los gestores activos se crean. Están las grandes famas, o sea, si pensamos en Bill Gross, que le llamaban el rey de los bonos,
estas famas se crean en periodos de mucho movimiento. Entonces hubo un gestor francés muy importante que en 2008 lo hizo extremadamente bien, y cuando todo el mundo estaba perdiendo mucho dinero, siguiendo al índice, digamos, el gestor activo pues supo manejarlo, y bueno, todavía hay gente hoy que sigue a este señor, que en concreto es Eduard Carmignac, que todavía pues como que le dicen gracias por salvar el 40% de mi patrimonio, ¿no? O sea que yo creo que se van a generar grandes famas este año 2022 de gestores de renta fija activos que han sabido moverse muy dinámicamente. Entonces, no creo que esto sea necesariamente algo malo para los indexados. Yo creo que siempre va a haber una comunidad de gente que quiere indexarse y ya está. Simplemente creo que vamos a ver gestores que no conocíamos y que de golpe nos damos cuenta que son muy buenos. Lo vamos a ver a fin de año. Otro asistente, Ignasi, pregunta si recomiendas hacer una estrategia a medio camino entre el dollar cost average y el market timing. Es decir, aportar regularmente, hacer estas aportaciones periódicas, pero cantidades más grandes cuando parezca que la bolsa está más baja y cantidades más pequeñas cuando parezca que pueden venir caídas. O sea, intentar jugar al market timing con las aportaciones periódicas. Vamos, ¿cómo lo ves? Sí, es un poco lo que comentaba. Yo creo que tienes que tener tu plan, no sé, me lo invento, cada mes intento poner el 5 o 10% de mi sueldo, y que un mes veo que ha caído particularmente y cojo un poco más, pero siempre cuando cojo y pongo un poco más pensando que puede caer. Y esto es importante, ¿no? Porque pienso en la pandemia, ¿no? El 28 de febrero de 2020 había caído, o sea, ya las caídas habían empezado, y hubo gente que dijo, vale, pues yo pongo más. Y entonces, bueno, pues cayó otro 15-20%, ¿no? O sea que este es un poco el problema si realmente cuentas con ese dinero. Si no cuentas con él, pues me parece bien y debería funcionar, porque vas añadiendo durante toda la bajada y cada vez añades un poco más barato. Pero tiene que ser dinero que no sea de tu colchón de seguridad. Veo también varias preguntas de los asistentes que nos piden recomendación con respecto para diferentes perfiles de riesgo, para diferentes plazos temporales. En ese sentido, recordaros bueno, pues que antes de escoger una cartera indexada de las 5 que tenemos, se os realiza un test de idoneidad. Este test se hace vía online y vosotros, en función de vuestro plazo, ¿no? del horizonte temporal, de ese plazo que os podéis permitir invertir sin tocar el dinero hasta el momento en el que queréis recuperarlo, y de vuestra tolerancia al riesgo y de vuestros conocimientos financieros también, se os adjudica la cartera más adecuada en términos de riesgo, con lo cual, más que la recomendación que os podamos hacer nosotros, lo mejor es que vosotros os hagáis este test y veáis un poco qué proporción renta variable, renta fija es el más adecuado para vosotros, ¿no? Porque es un test con muchas preguntas y que va a poder diagnosticaros de alguna manera y daros la respuesta adecuada con más precisión. Ahora bien, dicho esto, hay una consulta, Ignasi, que me gustaría que le echaras un cable a este asistente, que es una persona de 70 años. Claro, hablamos mucho de la jubilación, de que faltan 30 años para la jubilación, pero bueno, hay gente que tiene la jubilación ya a la vuelta de la esquina o que a lo mejor incluso se ha jubilado ya y que quieren invertir y que quieren seguir sacándole rendimiento a sus ahorros, ¿no? Entonces, esta es una persona que tiene 70 años, que quiere iniciarse en el mundo de la inversión, incluso en fondos indexados, y nos pide orientación, ¿no? ¿Qué fondos indexados? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Tú qué le recomendarías? Bueno, tú siempre hablas, ¿no? de la regla, ¿no? Digamos, el primer mito que hay que romper es que aunque estés jubilado, tienes que tener cero en renta variable, ¿vale? Ese es el primer mito que hay que romper. Siempre tienes que tener algo. Pues hay varias reglas, pero lo primero es que no tiene que ser cero, porque es un activo que te da exposición al crecimiento económico. Lo segundo, y ahí pues es algo mucho más personal, es decir, estos activos
voy a asumir que esta persona ya no genera más ingresos, o los ingresos que genera, pues yo que sé, una pensión, pues los necesita para vivir, ¿no? Para comer. En consecuencia, este patrimonio es todo el patrimonio que puede generar desde el punto de vista digamos, de trabajo personal. En consecuencia, es como más valioso desde mi punto de vista. No es lo mismo una persona que vive con sus padres, tiene pues 10.000 ahorrados, pero bueno, si los pierde, entre comillas, da igual, porque todo su sueldo se lo pone en el bolsillo, no tiene gastos, ¿no? Y puede reponer estos 10.000 con relativa facilidad. Y eso es un poco diametralmente opuesto. Entonces, lo primero que diría es tener algo de renta variable, sí, y para mí lo más importante es invertir poco a poco. Sea el perfil de riesgo que escoja, invertir en trocitos. Sea lo que sea que haya ahorrado, no ponerlo todo de golpe, porque igual sale muy bien, pero igual sale mal, ¿no? Bueno, es decir, igual uno se arrepiente. Al final todo va de aquí arriba. Si yo lo pongo y al día siguiente cae, me siento mal. Si voy poniendo a trocitos y bueno, y tardo pues un año en estar invertido, pues no pasa nada, porque habré cogido distintos puntos. Entonces, bueno, no le puedo responder mucho más sin saber pues las circunstancias personales, pero siempre es eso, saber, bueno, una cosa que no he tocado es, va a ir necesitando tirar de ahí. Si es el caso, yo lo que diría es tener un trozo en un fondo de súper bajo riesgo, o incluso pura liquidez. Es decir, si yo sé que cada mes voy a tirar 500 euros de ahí, de mi bolso, de mis ahorros, pues, y que no genero más, pues tener algo. Y, por ejemplo, que los próximos 6 o 12 meses los tenga en algo de muy bajo riesgo. Ese tipo de estrategias y de un poco de intentar aislarme de que el vaivén de los mercados no me obligue a vender en el peor momento. Por cierto, la regla a la que se refería antes Ignasi, que dice que yo menciono muy a menudo, que es verdad, porque es que me parece muy intuitiva, es la regla del 100. La regla del 100 lo que dice es que tienes que invertir en renta variable 100 menos tu edad. Entonces, si tienes 30 años, tendrías que invertir el 70% de tu cartera en renta variable. Si tienes 50, el 50%. Si tienes 70, el 30% de tu cartera en renta variable. A medida que el apetito por el riesgo ha ido aumentando, hay gente que ha ido modificando esta regla y ya no es la regla del 100, sino que es la regla del 110 e incluso la regla del 120. Bueno, no entramos ahí porque al final depende de muchísimos factores, de tu propia tolerancia al riesgo y demás. Pero sí que me parece útil porque te da un poco esta idea intuitiva de que, bueno, pues que a medida que vas cumpliendo años y que tienes un horizonte temporal, pues que a lo mejor es más corto con respecto al momento en el que quieres recuperar tu capital, pues a lo mejor tienes que ir asumiendo menos riesgo y al revés, si eres muy joven y estás ahorrando para un horizonte temporal que se va a producir dentro de muchísimo tiempo, pues puedes permitirte el lujo de invertir más en renta variable. Yendo otra vez a otra casuística, Inasi, otra persona nos pregunta qué podría hacer, cómo podría construir esta cartera si lo que está buscando es ahorrar para comprarse un piso dentro de 5 años, ¿no? ¿Qué porcentaje de renta variable debería tener, grosso modo, y cómo debería ir reduciendo ese porcentaje año a año hasta que se aproxima a la fecha de reembolso, ¿no? A la fecha en la que quiere recuperar ese capital para pagar la entrada del piso? Esto es una idea muy interesante, porque claro, hablamos siempre de invertir como si fuera algo estático. Yo invierto en función de un horizonte temporal y de un nivel de riesgo y ya está. No, es verdad que luego a lo largo de ese periodo de tiempo en el que uno está invertido, tienes que ir replanteándote tu estrategia porque cada vez falta menos tiempo para recuperar tu dinero y eso va cambiando, debería ir cambiando tu asset allocation, ¿no? Sí, y ahí yo lo que pondría es como, es decir, no quiero hacer las cosas muy complicadas, pero digamos, en mi trabajo anterior yo manejaba planes de pensiones de corporaciones y bueno, bueno, básicamente planes de pensiones bastante gordos. Entonces, una de las estrategias que tenían es el concepto de de-risking, que es cuando se llega a un cierto valor monetario, este trozo lo pones en bajísimo riesgo, ¿vale? Si un plan de pensiones quiere llegar a 10.000 millones,
te lo dan con 8.000 millones y te dicen, llégame a 10.000 millones. Entonces, si tú has llegado a 8.500, pues hay un trozo que ya lo pones fuera. Y entonces eso ya no tiene riesgo. Para hacer un símil a nivel de una persona, lo que habría que decir, pues, ¿no? Lo que me inventaba antes, ¿no? El ejemplo, tengo 25.000, quiero llegar a 80.000, quiero poner 500 cada mes, lógicamente no va a ser una línea recta, yo empezaría con altísimo riesgo, 100% renta variable, y entonces iría viendo cuán cerca o lejos estoy de esa línea. Y poco a poco, al cabo de un año, si ha habido un año súper bueno en renta variable, y ahí pues yo usaría, por ejemplo, si es más de 10%, yo creo que esto yo lo definiría como un año muy bueno en renta variable. Entonces ahí ya un trozo lo pasaría a muy poco riesgo. Y intentar hacer un escalonado. No va a ser perfecto, pero va a ser una manera de que al menos un trozo de estas ganancias ya las tienes ahí bloqueadas. Uh-huh. Otro de los asistentes, Ignasi, pregunta ¿qué crees tú que es mejor ahora mismo, amortizar hipoteca o invertir? Bueno, depende de si tienes tipo fijo o tipo variable. Eso conceptualmente siempre es algo importante, porque en el tipo fijo sabes contra qué compites, ¿no? Lo que sea, 1,5, lo que sea. En el tipo variable compites contra lo que tus expectativas del Euribor en los próximos 25 años. Yo personalmente creo que es mejor invertir. Esa es mi expectativa, porque si pensamos en un tipo fijo, depende de qué año te hayas hecho la hipoteca, pero para mí es muy probable que a 25 años sea más rentable haber estado invertido la mayor parte de este tiempo en renta variable, es decir, que si pongo 100 euros a amortizar o 100 euros en un fondo de renta variable, dentro de 25 años voy a mirar y voy a ver que habrá más dinero generado por el fondo de renta variable que por el ahorro. Eso es mi opinión. Luego hay la parte psicológica, que es si amortizo es una ganancia certera, y eso pues hay gente que le gusta y me parece súper defendible. Yo no estoy nada en contra. Si duermes más tranquilo, pues amortizas. Uh-huh. Otra persona nos hace una pregunta que es bastante recurrente cuando hablamos de aportaciones sistemáticas y de carteras, que es ¿cuál es la mejor estrategia de compra? Invertir una gran cantidad de dinero directamente, por aquello que dicen los Bogleheads de que el mejor momento para invertir es ayer, o, por el contrario, irlo distribuyendo a lo largo del tiempo precisamente para neutralizar ese efecto market timing de que has metido todo en un momento de mercado que si no has tenido la suerte de que era bueno, pues has comprado demasiado caro, ¿no? Sino que si lo distribuyes en diversos trocitos, pues ya estarías entrando a precios distintos y en momentos diferentes. ¿Qué crees tú que es mejor, Ignasi? ¿O depende de las circunstancias de cada uno? Yo creo que depende de tu capacidad de comparar el bloque de dinero que tienes con tu capacidad de ahorro anual. Y, no sé, me lo invento, si tienes 50.000 ahorrados y ahorras 5.000 al año, ¿eso qué quiere decir? Pues un 10%. Pues entonces, si lo pusieras todo en el primer día y se cae un 10%, pues bueno, has perdido la capacidad de ahorro de un año. Entonces, piensa si eso te resulta, si te resulta cómodo o no. A mí personalmente me resultaría cómodo, diría, vale, ok, pues he perdido un año, me fastidia un montón, pero bueno, no pasa nada. Sin embargo, si no te resulta cómodo esto, o si tu capacidad de ahorrar es de 1.000 al año, entonces claro, tus ahorros son 50 veces, es tu ahorro de 50 años, ¿no? En cuyo caso, escalonado seguro, ¿no? Si estas fueran las cifras, que ahorro 1.000 euros al año, pero tengo 50.000, entonces tienes que entrar escalonado seguro, porque si no el remordimiento te mataría si al día siguiente eso cae. Es verdad, es la realidad. No, sí. Es que además es muy importante tener en cuenta la psicología de cada uno, porque tenemos que invertir siempre de una manera racional, efectiva y demás, pero siempre de una manera con la que nos sintamos cómodos. Primero por nuestra propia felicidad personal, que es importante, pero también porque si no estamos cómodos con la estrategia que estamos siguiendo, eso nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas.
a vender cuando no debemos, a vender en el peor momento pues eso, a hacer cosas que por quitarnos esa sensación de pánico o lo que sea que nos ha generado el no conocernos y el no haber invertido en función de nuestra psicología, pues nos ha generado una situación que la combatimos haciendo cosas que todavía son peores. Con lo cual, siempre hay que invertir de una manera en la que nos sintamos cómodos, estemos a gusto, entendamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y de ese modo pues podremos seguir por el camino que nos hemos trazado sin tomar decisiones equivocadas. Otras preguntas que nos hacen, Ignasi, vinculan un poco dos cuestiones que quizá deberíamos aclarar que no están relacionadas, que es gestión pasiva con respecto al plazo de la inversión. Por ejemplo, hay una persona que nos pregunta, oye, ¿aconsejáis la gestión pasiva cuando quedan 15 años para la jubilación? Bueno, pues en este sentido, la gestión pasiva no es ni más ni menos recomendable en función del plazo. La gestión pasiva es una estrategia que hay que conocerla y hay que entenderla y valorarla y decidir si te encaja y te gusta y crees que es la más adecuada o si prefieres optar por la gestión activa o incluso compatibilizar productos de gestión activa con productos de gestión pasiva. Pero el plazo no es un factor determinante, ¿no? O sea, es más una cuestión estratégica de cómo hacen los gestores, ¿no? De cómo de si estás invirtiendo en las compañías que componen un índice o estás invirtiendo buscando las compañías que lo van a hacer mejor que el índice, pero no tanto, o sea, no tiene que ver, ¿no? el plazo, el plazo al que quieras invertir, ¿no? Ignasi, o no, o tú lo ves de otra manera. No, yo de hecho lo veo igual, lo veo igual. Y veo que o sea, el complemento entre los dos es importante en una cartera, pero no lo haría depender del plazo, del horizonte temporal. Es más de cómo quieres construir tu cartera. De todos modos, en el blog de MyInvestor, que se llama MyBlog, allí, aparte de todo tipo de contenidos relacionados con la divulgación financiera, con la educación financiera, tenemos muchos posts y mucho contenido relacionado con las ventajas y desventajas que ofrece la gestión pasiva con respecto a la gestión activa. Así que si queréis, pues pasaros por el blog, leer estos contenidos y ahí os forjáis un poco vuestro propio punto de vista sobre qué es la gestión pasiva y decidís si queréis invertir o no en productos de gestión pasiva o si queréis compatibilizarlos con los de gestión activa, pero que sea una decisión más estratégica para vosotros porque comulgáis más, ¿no? Con ese estilo de inversión que no por vuestras circunstancias personales, vuestros plazos y demás, porque no está relacionado con eso. Otro concepto con el que la gente se suele liar bastante, Ignasi, es el de interés compuesto. De hecho, esto es una cosa que nos preguntan mucho. Al consultorio nos llegan también muchas preguntas sobre este tema. En este caso dicen, oye, ¿las carteras indexadas de MyInvestor se utiliza el interés compuesto? No es que el interés compuesto sea algo que se utilice o que nosotros apliquemos. O sea, el interés compuesto es un concepto genérico que lo que viene a decir es que cuanto más largo sea el plazo de tu inversión, más rápido, ¿no? Van creciendo, cuando la rentabilidad es positiva, pues más rápido va creciendo esa rentabilidad. Se van acumulando esos intereses sobre tus ganancias y esa bola de nieve hace que cada vez vaya aumentando más tu ganancia. O sea, en el fondo es un concepto que es útil en la medida en la que nos hace valorar la importancia del largo plazo en la inversión, de dejar tiempo para que tu dinero trabaje, pero no en el sentido de que tengas que escoger unos productos frente a otros porque en unos se aplique el interés compuesto y en otros no. Porque en realidad cualquier cosa que invierta en un producto cotizado, que invierta en bolsa o que invierta en renta fija cotizada, ya se le estaría aplicando ese interés compuesto porque cualquier revalorización que se produzca en los mercados se va a producir con respecto al precio del día anterior y eso ya es interés compuesto, tanto para arriba como para abajo, ¿no, Ignasi? Sí, sí, sin duda. O sea, no tengo nada que añadir porque cuando va de temas así tan didácticos, tú eres la mejor. O sea que... Bueno, es un tema de todos modos que genera muchísimas dudas. Os invito también a pasaros por el blog, a leer más sobre esto del interés compuesto, pero sobre todo quedaros con la idea. No está relacionado con el producto que escoges, no está relacionado con que si escojas fondos versus carteras o carteras versus planes de pensiones y tampoco está relacionado con que escojas renta variable o renta fija. Es más una noción de la importancia del largo plazo, de que cuanto más largo plazo inviertes, cuanto más tiempo le das a tu inversión, sea en lo que sea, para que genere rendimientos, más rápido va fructificando, porque esos frutos se calculan con respecto a las ganancias que ya tienes acumuladas, ¿no? Con lo cual la base sobre la que se va calculando es cada vez más alta y crece cada vez más rápido.
Em, Otra de las preguntas recurrentes entre las que nos formulan los asistentes, Ignasi, es sobre la renta fija. Ya sabes, lo comentábamos a lo largo de la presentación, también en las preguntas que te formulaba en la entrevista. Es un activo tradicionalmente muy conservador y, claro, hay muchos inversores que tienen esa sensibilidad conservadora que no acaban de entender por qué están experimentando pérdidas ahora, si deberían asumir esas pérdidas y seguir invertidos. No entienden, algunos nos preguntan que por qué seguimos incluyendo renta fija en las carteras, si se sabe que la perspectiva de subida de tipos les afecta negativamente. ¿Qué les puedes, aunque ya hemos hablado un poco de esta cuestión, Ignasi, cómo les puedes, yo no te digo que tranquilizar, sino informar bueno, pues del papel también diversificador que juega la renta fija en las carteras y un poco también de cómo funcionan nuestras carteras, ¿no? Que no vamos decidiendo en cada momento qué activos nos parecen mejores, sino que tienen una estrategia muy específica. Sí, bueno, yo primero haría un poco de historia, si me permites, el concepto de renta fija. Hace 50, 60 años, la renta fija era como un inmueble. Es decir, tú comprabas un bono, lo ponías en tu cajón porque eran de papel y el día en que vencía, al cabo de 10 años, pues ibas a cobrar. De hecho, ibas cada 6 meses al banco a que te tacharan y te dieran el cupón, los $100 o lo que fuera el cupón semestral. O sea que era algo muy manual y era algo que típicamente tenías hasta vencimiento, es decir, no veías su precio cada día. Exactamente igual que exactamente similar a un inmueble. Un inmueble lo compras, yo no sé, yo me compré un piso hace un año, yo no sé si vale más o menos, no sé si vale más que ayer o menos que ayer o que hace 2 meses, no lo sé. Entonces, la renta fija evolucionó hasta lo que es hoy en día, que es que cada día hay un precio. De hecho, cada minuto hay un precio, si quisieras realmente, y te conectas a Bloomberg o donde sea. Eso tiene muchas cosas buenas, pero tiene una cosa mala, que es para un inversor, digamos, conservador, genera mucha ansiedad. Del mismo modo que me generaría ansiedad saber que el piso que compré ahora vale menos, la verdad. Pero como no lo sé, me da igual. Entonces, ese es el primer concepto. Eso lo voy a unir con también los horizontes temporales. Es decir, decía que es raro lo que ha pasado, que solo ha ocurrido 5 veces en los últimos 50 años. Dicho eso, si miramos horizontes de 3 años, es que nunca ha habido pérdidas en renta fija en este índice que he cogido, que es el más diversificado. Seguro que si escoges otro índice menos diversificado, igual sí. Pero eso es una realidad que a mí como inversor me da tranquilidad, que si uno tiene unos bonos durante el tiempo suficiente, bonos de alta calidad, el dinero está ahí. Cuando digo alta calidad y el dinero está ahí, lo digo en contraposición a si inviertes, por ejemplo, en lo que se llama high yield, que son la gente a veces los llama bonos basura, que son bonos de empresas de súper baja calidad crediticia. Esto tiene riesgo de impago. Esto no es ni lo que hay en las carteras nuestras ni lo que suele haber en las carteras de RoboAdvisor, o sea, la competencia. Casi nadie tiene esto. En general la gente tiene renta fija de alta calidad, que lo único que pasa es que fluctúa, eso es cierto, el precio baja y sube, pero no hay riesgo de impago. De modo que si esperas el tiempo suficiente, el dinero está ahí. Eso, digamos, es a mí lo que como inversor me tranquiliza, saber que si espero suficiente tiempo a vencimiento, estos bonos van a valer lo que yo pienso que valen. Bueno, y por cierto, al hilo de esta cuestión, os recordamos también para aquellos inversores que estén buscando fondos de conservadores, pero que tengan miedo un poco a estas turbulencias que están viviendo las cotizaciones de la renta fija, que también hay una estrategia en renta fija que es buy and hold. Es decir, hay fondos que invierten en una cartera de bonos y que la mantienen hasta el vencimiento, con lo cual les da un poco lo mismo, ¿no? Si las cotizaciones de estos bonos fluctúan más o fluctúan menos hasta que llega el vencimiento de los productos, porque lo que están buscando es el cupón
que van a pagar y ya está. No, las cotizaciones por el camino les dan igual. Con lo cual, bueno, pues igual también es una estrategia que podéis consultar. Nosotros también vendemos fondos que sigan esta estrategia y, bueno, pues igual os puede resultar interesante. Otra de las preguntas que nos hacen es con respecto a la cuenta junior, es decir, las cuentas para menores de edad. Preguntan, cuando el menor cumple 18 años, ¿se separa automáticamente el tutor legal? Bueno, pues cuando la cuenta está a nombre de un menor y ese menor alcanza la mayoría de edad, efectivamente esa cuenta pasa a estar a su nombre y el menor puede disponer de ese dinero a voluntad. Esto es una de las variables que tenéis que tener en cuenta a la hora de decidir si queréis ahorrar para vuestros hijos en una cuenta que esté a su nombre o en una cuenta que esté a vuestro nombre, aunque vosotros sepáis que es un dinero que estéis ahorrando para vuestros hijos. Si lo hacéis a nombre del menor, tenéis que ser conscientes de que cuando cumple 18 años ese dinero pasa a ser suyo y va a ser él el que decida qué es lo que hace con él o si lo quiere sacar. Mientras que, bueno, mientras esté a vuestro nombre, aunque cumpla 18 años, obviamente, como sigue estando a vuestro nombre, pues podéis decidir si se lo dais, si no se lo dais, si queréis seguir invirtiéndolo o lo que sea. Otra pregunta es en relación, además es una pregunta que también es muy recurrente cuando hablamos de carteras, es de un asistente que dice que él quiere contratar la cartera Metal, que es la de más riesgo, la 100% renta variable, pero que cuando realiza el test de idoneidad, pues que no le sale la Metal, pues le saldrá a lo mejor la Rock o la que sea, ¿no? Y que, bueno, pues que no se siente muy frustrado por esto porque él quiere poner todo el 100% de su inversión lo quiere en renta variable. Bueno, aquí le digo a este asistente un poco lo que digo siempre al hilo de esta cuestión, es que el test de idoneidad, que por cierto, todos los robo-advisors lo realizamos por imperativo legal, o sea, eso es algo que está pensado para vuestra protección como inversores, por vuestro propio bien, vamos. Busca evaluar vuestras necesidades incluso mejor que vosotros mismos. O sea, por eso uno hace un test. Si no, directamente diría la cartera que quiere, que cree que es mejor y ya está. Pero el regulador al final busca que los inversores hagan un test porque podemos tener la percepción de que nuestro nivel de riesgo es uno cuando realmente es otro. Y a lo mejor pensamos que lo más conveniente para nosotros es estar en renta variable al 100% y estamos minusvalorando algún factor que el test sí que está detectando, por el cual pues igual no deberíamos tener un 100%, sino que deberíamos tener un 80%. O sea que ese test está diseñado para protegeros, está diseñado para evaluar incluso mejor de lo que podéis evaluar vosotros mismos cuál es vuestro verdadero nivel de riesgo. Dicho esto, obviamente la cartera pues tiene el nivel de riesgo que tiene, pero tú además de invertir en esa cartera puedes invertir en otros productos, con lo cual si quieres aumentar el peso de la renta variable en el cómputo total de tu inversión, puedes invertir en una cartera la que te haya adjudicado el test y luego pues complementarlo con otros productos que sí que sean 100% de renta variable y de este modo estarías aumentando el peso de la renta variable en el total de tus inversiones, ¿no? Estarías aumentando ese riesgo, pues podrías complementarlo, por ejemplo, con fondos de gestión activa que sean de renta variable o con planes de pensiones y aprovechar esa ventaja fiscal si es que quieres ahorrar para la jubilación o incluso con más fondos indexados, ¿no? Ahora, reitero la importancia de fiarse un poco de este test. O sea, es un test diseñado por profesionales y para identificar cuál es vuestro verdadero nivel de riesgo, no solamente en función de vuestro perfil psicológico, sino de vuestro horizonte temporal. Con lo cual, dadle un poco la oportunidad, ¿no? Bueno, dicho eso, yo ya sabes que tengo, tengo mi opinión que este test está validado por el regulador, no lo podemos cambiar. Y yo propuse unos cambios y el regulador me dijo que no, porque yo creo que hay algunos pequeños casos que, que son demasiados conservadores. Pero bueno, esto es mi opinión personal, ¿eh? Ahí no, MyInvestor no, o sea, que quede grabado que es Ignacio el culpable de todo, pero yo considero que una persona, me lo invento, una persona de 80 años que tiene una pensión que cubre todas sus necesidades y tiene un dinero ahorrado, si este dinero le da igual, debería poder ir a un riesgo elevado. Eh, pero bueno, en España se considera que hay que proteger a este tipo de individuos. Bueno, son opiniones. Yo sé que en otros países te dejan
y da mucho más riesgo si ese dinero no lo necesitas. Pero en España, por razones históricas, ¿no?, de lo que pasó con las preferentes, etcétera, se quiere proteger a ciertos colectivos. Bueno, antes de que nos busquemos un lío, Ignasi, como os decía, si estáis muy convencidos de que el nivel de riesgo que os ha adjudicado el test no es el adecuado, podéis complementar esta inversión en una cartera con otros productos y de ese modo elevar vuestra exposición a la renta variable, o al revés. Bueno, al revés no, porque en realidad si el test te dice un nivel de riesgo de una cartera, tú puedes elegir voluntariamente invertir en una cartera de riesgo inferior. Lo que no puedes es invertir en una cartera de riesgo superior al que te ha dado el test. Pero si el test, por ejemplo, te dice que puedes invertir en una ROC y tú dices, no, yo prefiero una clásica, pues puedes invertir en la clásica. O sea, no tienes que escoger literalmente la cartera que te dice el test. Lo que pasa es que no puedes invertir en una de riesgo superior, pero sí de riesgo inferior. Bueno, saliendo un poco de esta cuestión, otro de los asistentes nos pregunta por el cambio de divisa. Ignasi, ¿cómo afecta el cambio euro-dólar cuando invertimos en un fondo indexado de América, de Estados Unidos? Vale, pues ahí la gran, digamos, la gran diferencia es entre fondos que están cubiertos, que tienen la divisa cubierta, y fondos que no tienen la divisa cubierta. Lo más fácil quizá de entender es los que no tienen la divisa cubierta, que es que tú compras el fondo de, me lo invento, acciones americanas, y aunque la bolsa ni suba ni baje, tú puedes ganar o perder dinero si el dólar sube o baja. Es decir, tienes dos riesgos. Tienes el riesgo de que la bolsa americana suba o baja y el riesgo de que el dólar suba o baja versus el euro. ¿Vale? Esto es la gran mayoría de fondos de renta variable tienen esta estructura, es decir, no tienen cobertura de moneda. Hay algunos que sí lo tienen y entonces suelen tener la coletilla en el nombre de una H, que es hedged en inglés, o la palabra hedged, es decir, suele haber algo en el nombre que te da a entender que está cubierto, que está hedged. Los de renta fija... Pero bueno, un momento, perdona que te bueno, interrumpa, Ignasi, eso lo tenéis en el folleto del fondo. O sea, si por va lo que también. sea la H no la ves, no enteras tal, Bueno, sí. siempre en un fondo, en la política de inversión, además en los primeros párrafos, incluso en el DFI, en el folleto resumido, siempre te aparece la política de inversión que tiene con respecto a la divisa, con lo cual ahí podéis salir de dudas y... Vale. Sí, bueno, sí, es verdad. O sea, si puedes ir a cada folleto, mucho mejor, ¿eh? De hecho, antes de contratar un producto, hay que leer los 2 o 3 documentos, eso es importante. Entonces, sin embargo, si estás haciendo solo un vistazo rápido de los 1000 y pico fondos que hay, pues bueno, digamos, no te vas a leer 2000 folletos ahí. Entonces, solo un poco para completar la respuesta. En renta variable, lo más usual es que no haya cobertura, porque se asume que, bueno, si ya tienes el riesgo de que la bolsa suba o baje, que es un riesgo elevado, pues te debería dar un poco igual que el dólar suba o baje, perdón. En renta fija es un poco el contrario. Casi todos suelen estar hedged por el concepto de volatilidad, que aplica al revés. En general, la renta fija tiene menor volatilidad y no le quieres añadir la volatilidad de la divisa. Entonces, bueno, pues estas son las cosas a tener en cuenta. Si está cubierto, pues hay un coste de cobertura implícito en la rentabilidad, o sea, no es que te cobren a fin de mes, sino que el valor liquidativo va a evolucionar de un modo un poco distinto por el hecho de que cubrir la moneda pues tiene un coste. No es un coste que cobre MyInvestor, ni Vanguard, es un coste del mercado, ¿no? Pero bueno, digamos que eso te evita la fluctuación y no deberías ni ganar ni perder dinero aunque el euro dólar se mueva. Preguntan también, por salirnos un poco de renta fija, renta variable, ¿cómo ves los fondos de materias primas, Ignasi? Preguntan, ¿apostarías por ellos? ¿Crees que son atractivos o ya es tarde? A ver, los fondos de rentas primas en general, lo primero que hay que decir que en general los fondos son de gestión activa, es decir, son fondos que no se indexan al precio del oro, por ejemplo, sino que, por ejemplo, compran mineras de oro
o que compran empresas petroleras o empresas de leña o de lo que sea, ¿no? De varias materias primas. Esa es el primer matiz, que si queremos usar fondos que son fiscalmente eficientes en España, lo que sucede es que en general no suelen estar indexados a la materia prima en sí, sino a unas acciones, a unas empresas que se dedican al sector. Esto para mí tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que puede que tengas la visión perfecta de que es que el café va a subir un 40% o el petróleo va a subir y que no suba tanto tu fondo, porque al final son empresas que se benefician de esta subida, de lo que producen, pero no es uno a uno. Si sube un 1% no necesaria, o 40%, no necesariamente va a subir el fondo un 40%. Esto es una desventaja. La ventaja es que son empresas que pueden ganar dinero aunque el precio no se mueva. Que esto para mí es una ventaja, porque bueno, si a 5 años vista, me lo invento, crees que el petróleo no se va a mover, pero te compras un fondo de petroleras, pues bueno, es posible que ganes dinero por los dividendos, porque estas empresas pues generan beneficios. Entonces esa es la parte buena. Y bueno, y dicho eso, pues esto tiene influencia en cómo los quieres usar en tu cartera. Porque si lo que quieres es algo a corto plazo o una apuesta que tienes una visión de mercado, pues con un fondo de empresas que se dedican a ese sector no te va a funcionar tanto esta apuesta. Otra persona, Ignasi, nos pregunta sobre el estilo valor, el value investing. Y de hecho pregunta específicamente sobre nuestro fondo, el My Investor Value. Si crees que puede ser una buena manera de defenderse, utilizar este tipo de productos, o este en concreto, frente a la pasividad de la que hablamos de la gestión indexada en época de correcciones. Bueno, precisamente los fondos value no es que tengan como objetivo frenar las caídas en momentos de corrección. Lo que sí que hace es aprovechar que estas turbulencias están generando más oportunidades de compra, ¿no? Con lo cual, es verdad que pueden ser muy atractivos en momentos como este, pero no quizá, ¿no, Ignasi, tanto por la parte de frenar la caída como por la parte de ahora es cuando voy a aprovecharlo para... ¿Cómo lo ves tú, el value, en momentos así de turbulencias? Sí, para mí una cosa bastante importante es que si tengo que invertir en value, yo lo voy a hacer en gestión activa. Eso seguro. Y la razón es que el value por sí solo quiere decir comprar barato. Pero me lo invento, un periódico, puede que un periódico tenga baja circulación y tenga expectativas de que le vaya a ir mal, y puede tener un PER, ¿no?, de 2, o sea, algo súper barato. O una minera de carbón que está a punto de quebrar puede tener un PER de 3. Bueno, algunas empresas rusas, incluso antes de lo que ha pasado, tenían PERs muy bajos, pero había riesgo de expropiación. Entonces, comprar barato por sí solo no me parece una buena estrategia. Lo que sí me parece una muy buena estrategia, que es lo que hace nuestro fondo y supongo que otros fondos, es comprar barato cosas que generan valor. Es decir, te gusta el negocio y lo compras cuando está un poco más barato, pero es las dos cosas. No es solo comprar barato porque mi cuñado me está vendiendo un coche barato 1.000 euros, pero puede ser un coche fatal. Pero si alguien me vende un Porsche por mitad de precio, pues me lo voy a comprar, ¿no? Es un poco la idea. Así que este fondo que tenemos a mí me parece súper bueno. Me encanta su método, un método que hace más de 20 años que funciona, no en este ISIN, es decir, no en este vehículo, pero la misma persona que lo gestionaba una de las grandes fortunas de España con rentabilidades súper buenas, con volatilidades muy bajas, muy ajustadas comparadas con el índice, así que a mí a largo plazo me encanta. Pero bueno, este es uno de los casos donde yo nunca invertiría en un indexado para el estilo valor, por ejemplo. Otra persona pregunta, Ignasi, si piensas que el hecho de que Estados Unidos y la Unión Europea hayan congelado los activos a Rusia por la guerra podría hacer peligrar la hegemonía del dólar y del euro, y si es posible que la gente pierda la confianza en estas divisas por esto, ¿no? Por haber congelado de manera tan fácil los activos a Rusia.
Sí, yo lo que veo es que no hay alternativa. O sea, los argumentos, ha habido bastantes argumentos al respecto, pero la dificultad es que ¿cuál va a ser la alternativa? Eso es un poco la gran pregunta, ¿no? Alguien habla de criptomonedas, puede ser la alternativa. Pues no lo acabo de ver. O el yuan chino. Bueno, yo me fío un poco más de Uncle Sam, ¿no? De los americanos que de los chinos en cuanto a la fortaleza de su sistema, digamos, fiscal y monetario y tal. Entonces, yo personalmente no lo veo. Lo que sí que va a ocurrir, creo, es que aquellos países que quizá no son tan democráticos o quizá, bueno, un poco como Rusia, ¿no? Como Rusia antes de lo que ha pasado ahora, de la guerra, pues que en vez de tener reservas en dólares y en euros y en pounds, pues vas a tener más reservas en oro. Eso puede ser. Pero eso tampoco va a mover tanto dinero como para que el dólar pierda su hegemonía. Y bueno, esta es mi opinión, pero yo creo que solo va a mover las reservas de algunos países. Pues si algún país va a decidir que, bueno, por si me quiero comportar mal en el futuro, pues no lo voy a hacer. Sin embargo, bueno, vimos Afganistán, ¿no? Afganistán tenía todas sus reservas en dólares, y cuando cambió el gobierno a los talibanes, los americanos básicamente dijeron: eso se queda aquí, porque este nuevo gobierno no nos gusta. Y eso que ya lo sabemos desde hace 8 meses, no cambió el mix de reservas sustancialmente de los países así menos democráticos. Uh-huh. Em, una de las personas, uno de los asistentes plantea una duda con respecto a algo que hemos dicho, así que merece la pena que lo aclaremos, que es esto de que hay que ir reajustando nuestra estrategia a medida que nos acerquemos a la fecha en la que queremos recuperar nuestra inversión. Nos pregunta el asistente: oye, cuando hablabais de esto, ¿a qué os referíais? ¿A ir reembolsando parcialmente o el ir cambiando, pues yo qué sé, de una pop a una clásica? Nos referíamos a lo segundo. Bueno, también puedes hacerlo primero, pero bueno, a priori no estaríamos hablando tanto de ir reembolsando, porque claro, el dinero que reembolsas ya se te queda en liquidez y la liquidez pues no te genera ningún tipo de rendimiento, sino pues de ir cambiando el nivel de riesgo de esa cartera, entendiendo por riesgo el mix entre renta fija y renta variable, a medida que te vas acercando a la fecha de reembolso, e incluso sí, ya una vez la tengas encima la fecha de reembolso, entonces ya directamente estar en liquidez, entendiendo la liquidez como ya el riesgo cero, ¿no? O casi cero. Pero estaríamos hablando, pues eso, más bien de ir rotando de una cartera a otra, o de un tipo Sí. de mix, ¿no? De asset allocation a otro. Sí, ir bajando el riesgo, exacto. Sabiendo que el destino es todo liquidez, y que el paso antes de todo liquidez es un fondo de muy bajo riesgo, un monetario. ¿Y por qué ese paso previo? En general es por las plusvalías fiscales. O sea, porque si reembolsas, pues pagas impuestos. Uh-huh. Otras personas, Ignasi, nos preguntan por otro de nuestros fondos, sí, hoy nos vemos muy divididos porque hablamos de nuestro RoboAdvisor, pero también hablamos Los de fondos, otros sí. fondos que son de gestión activa y que también son muy interesantes, la verdad. Hablábamos antes de My Investor Value, pues ahora nos preguntan por el de cartera permanente. Y en concreto, bueno, pues es un fondo que gusta mucho a los inversores con un perfil conservador, un poco por estas características, ¿no? Que tiene el fondo de equilibrar los riesgos y entonces te piden un poco esa comparativa, Ignasi, del cartera permanente versus pues, alguna de nuestras carteras de gestión pasiva pues, de niveles más conservadores, ¿no? Como la clásica. ¿Qué diferencias o qué ventajas tendría para el inversor que no quiere asumir grandes riesgos, por edad o por psicología, nos indican invertir en un producto o invertir en el otro? A mí me gusta mucho la cartera permanente. O sea, tiene un buen mix, está bien balanceado. Si uno quiere un producto y, digamos, no sufrir mucho por las noches, pues está bien. Es un producto de más riesgo de lo que hablábamos antes, ¿eh? No es un monetario, eso que quede súper claro. No es ni siquiera un renta fija a corto plazo. Es decir, tiene ganancias y tiene pérdidas, pero es un muy buen producto el My Investor cartera permanente. Yo creo que a largo plazo una clásica seguramente dará una rentabilidad distinta,
porque si pensamos en el porcentaje de renta variable de la cartera permanente, es más elevado que una clásica. Entonces es muy probable, sin ser adivino, pero que a largo plazo la cartera permanente dé un poco más de rentabilidad que una clásica, por ejemplo, y es básicamente enfocándome en este activo de mayor riesgo, que es la renta variable y que está en un peso más elevado en la cartera permanente. Bueno, son ya las 7:30. Hacemos las dos últimas preguntas muy brevemente, Ignasi. Una de ellas, que es que me parece importante aclararla antes de terminar, es sobre los rebalanceos. Hemos hablado a lo largo de la presentación, de la entrevista, que las carteras indexadas, el RoboAdvisor, en este caso MyInvestor, proporciona este servicio de rebalanceo para que el nivel de riesgo esté siempre ajustado a las necesidades del cliente. Pero claro, preguntan, ¿cómo funciona esto de los rebalanceos? ¿Los fondos que componen cada cartera son siempre los mismos o su peso varía? ¿O qué es un rebalanceo exactamente? Un rebalanceo es mantener el nivel de riesgo y en concreto mantener el nivel, la proporción de cada activo de lo que realmente quieres tener. En un nivel muy simple, si quiero tener la mitad en renta variable y la mitad en renta fija, los mercados se mueven cada día, puede que pase el tiempo y en vez de tener mitad y mitad, tenga 60% de uno y 40% de otro. Pues un rebalanceo sería coger y volver al 50%, es decir, vender un poco de lo que hay 60% y comprar un poco de lo que hay el 40%. Eso en la base, en la esencia, esto es un rebalanceo. Luego, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues lo hacemos trimestralmente de modo sistemático. Y luego, si hay desviaciones grandes, se puede hacer dentro de un trimestre. Pero bueno, hemos encontrado o pensamos que esta es una buena manera de hacerlo, digamos, sin sentimiento. Es decir, cada 3 meses haces el rebalanceo, aunque llueva, aunque digas, pero es que esto que vale 60, pues va a seguir subiendo. Pero bueno, cuando empiezas a pensar en estas cosas es cuando cometes errores, ¿no? Que es otra de las ventajas de delegar en un robo-advisor, ¿no? Que al final ya no solamente es que sea una gestión profesional y automatizada, sino que, pues oye, esos sesgos psicológicos que te pueden afectar a ti si cuando construyes tu propia cartera, pues ya te los quitas encima, ya estás delegando en otro y ya por lo menos no tienes esa tentación, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, que te esté yendo muy bien con una clase de activo y que en lugar de respetar las proporciones que te has marcado desde un principio, pues te sientas tentado a, bueno, pues ahora que parece que está yendo muy bien la cosa, voy a aumentar el peso de la renta variable. Bueno, pasamos ya a la última pregunta, ya damos por cerrada la sesión de hoy, que estamos fuera de tiempo. Es que esta pregunta yo creo que se la hacen también muchos inversores en renta fija, ¿no? Y es, oye, pues igual es que he llegado a perder más dinero con la renta fija que con la renta variable, según el plazo que se coja, ¿no? Y entonces, si eres un inversor conservador y por tanto quieres perder el mínimo de dinero posible, pues hay gente que se plantea, oye, pues igual no debería estar, aunque sea un inversor conservador, no debería estar yo invirtiendo en renta variable, que me está dando menos sustos la renta variable últimamente de la que me está dando la renta fija. ¿Cómo ves tú esto, Ignasi? Pues yo iría de vuelta al concepto de qué pasa a vencimiento. Es decir, si yo tengo un bono a 5 años y este bono, yo qué sé, es un bono que da 1%, yo sé que al cabo de 5 años, si es un bono de alta calidad, que no va a bancarrota, que es lo más habitual, pues me va a haber dado 1% cada año. Que en un año puede haber subido o bajado mucho, eso sí, es totalmente cierto. Que el siguiente año incluso puede haber 2 años de pérdidas seguidos, pues técnicamente sí. Entonces, desde el punto de vista nominal, es decir, del dinero, yo sé que si me espero a vencimiento, el dinero va a estar ahí. En renta variable, técnicamente eso no ocurre. O sea, no hay ninguna promesa de que esa empresa que has comprado va a valer más en el futuro. Es lo que esperamos, es lo que ha sucedido históricamente en una cartera diversificada, ¿vale? O sea, sí que hay empresas que individualmente bajan y ya nunca más se recuperan, pero a nivel agregado, en general eso no ocurre. Pero bueno, esta para mí es la gran diferencia. Es decir, si ahora pasas de renta fija a renta variable, no tienes este efecto, es lo que se llama el pull to par, ¿vale? En inglés, que es
que a vencimiento el bono vale 100 sobre 100. Es decir, cuando lo lanzan vale 100 y cuando vence vale 100, para simplificar mucho las cosas. Entonces, este pull to par, que es el tirón que a vencimiento, sea donde esté el precio, pero va a arrastrarse hacia 100, aunque ahora el bono haya perdido el 10% y valga 90 sobre 100, cuando haya vencimiento valdrá 100. Eso no ocurre en renta variable, este pull to par no ocurre, entonces es un mecanismo de protección que existe en renta fija y no existe de manera natural en renta variable. Muy bien, bueno, pues ahora sí que damos por finalizado el webinar de hoy. Antes de terminar, recordaros, la grabación del webinar estará disponible en nuestro blog, en MyBlog. El blog de MyInvestor de Educación Financiera estará disponible a partir de mañana, la grabación del webinar y el podcast también, para los que prefiráis oírlo. Os invitamos a que os paséis por el blog también para consultar el resto de nuestros contenidos. Tenemos posts, podcasts, vídeos, otros webinars, incluso un consultorio de educación financiera al que podéis escribirnos y plantearnos todas vuestras dudas, glosarios, etcétera. Os podéis suscribir al blog también si lo deseáis, por supuesto, de forma gratuita. Y nada, sin más, pues darte las gracias, Ignasi Viladesao, director de inversiones de MyInvestor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias a ti y a todos los asistentes. Y lo dicho, gracias también a todos vosotros por estar ahí, por todas las preguntas que nos hacéis, siempre tan interesantes, y que paséis una muy buena tarde. Hasta luego.